una introducción a Ujú. Julio, ¿verdad? Que nos presente su charla y al final hacemos un redondeo de toda esta, de las dos presentaciones y les paso las preguntas del Discord también para que puedan contestarlas. ¿Te parece, Fabio? Claro. Excelente. Excelente. Vamos a dar entonces, vamos a subirle a Julio Sanabria. Vamos a ver si Julio está ahí. Sí, aquí. Julio de Secura, Julio Sanabria es CH Master, también es analista de SOC certificado y es jefe de ciberseguridad en Secura SASE y nos va a presentar una interesante charla, bastante técnica, y es lo que nos gusta a toda la comunidad de Cabacon también. Inseguridad de plataformas Linux, los mitos y realidades. A ver, Julio, ¿estás ahí? A ver, estudio. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia que está prendida a la transmisión de Cavacon. Y bueno, ya estamos listos acá para empezar la presentación que tenemos preparada para hoy. Excelente, excelente. ¿Podrías compartir la pantalla? Sí, Así Estudio ya nos va colocando la pantalla en escena y te cedemos el escenario para que puedas iniciar. un ratito. Bueno, damos inicio entonces a la presentación. Excelente. Así, El, así el plato como, es tuyo. bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ya Rodrigo se encargó de presentarme, de todas maneras lo reitero. Yo soy Julio Sanabria, Information Security and Risk Manager de Secura. Poseo las certificaciones CH ANSI, CH Master y Certified SOC Analyst de AC Council. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a estar hablando sobre el tema que ya lo mencionamos, que es seguridad o inseguridad en plataformas Linux, que hasta hoy en día seguimos escuchando muchos mitos y vamos a contrastar un poco con las realidades que se relacionan a este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a citar algunos de los mitos más conocidos sobre lo que es la seguridad en Linux. Tenemos tres para mencionar. El primero de ellos es que normalmente se suele escuchar que al ser de código abierto, Linux es más seguro. Algo que no necesariamente puede ser considerado de esta manera, teniendo en cuenta que Linux es un proyecto de código abierto, donde miles de desarrolladores en todo el mundo se ocupan de trabajar en su código fuente. Al tener muchísimos desarrolladores alrededor del mundo trabajando en el proyecto, esto puede hacer que la probabilidad de que se presenten vulnerabilidades y errores aumente. Y así también el hecho de que sea un proyecto basado en la comunidad y que tantos desarrolladores contribuyan al mismo, no significa que todos ellos sean expertos en seguridad y que conozcan los últimos problemas de seguridad existentes. El siguiente ítem que podemos citar es que Linux facilita la protección de los datos. Em, Debido a que, sobre esto podemos mencionar que debido al aparentemente escaso número de ciberdelincuentes dispuestos a perder tiempo, entre comillas, entrando a ordenadores Linux, entonces se puede llegar a tener esa falsa sensación de que los datos en este sistema operativo están más seguros. Eh, Muchas veces, sin embargo, nos olvidamos de que independientemente del sistema operativo que se esté utilizando, el principal problema no necesariamente son los ataques causados por personas externas a estos sistemas, sino que muchas veces la información sensible queda expuesta por negligencia de los propios usuarios de los sistemas.
Y el tercero está tal vez el mito más conocido, el mito más famoso, por decirlo de alguna manera, que ya hace muchísimos años se viene escuchando, es que no hay malware para Linux, ¿verdad? Eh, en cierta forma, podemos afirmar o en el transcurso de los años, eh, podríamos afirmar de que debido a que el uso de ordenadores o a que el uso del sistema operativo Linux en ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo, puede llegar a ser, de hecho que lo es considerablemente menor en comparación con Windows, por ejemplo. Entonces también se puede llegar a tener esa falsa sensación de que Linux está libre de malware. Sin embargo, su uso más masivo en servidores, sin duda en este último tiempo ha despertado la atracción de los ciberdelincuentes. Además, ahora quiero mencionar una idea que la vamos a mencionar, que la vamos a citar nuevamente más adelante cuando hagamos la demostración práctica, es que el malware no es el único problema de seguridad que pueden tener Linux o cualquier sistema operativo, ¿verdad? Esto vamos a repetirlo más adelante, por eso hago mucho énfasis en esta idea. Ahora vamos a citar un poco realidades, ¿verdad? Realidades o más bien problemas de seguridad que nos encontramos o que nos podemos encontrar en la realidad relacionada a sistemas operativos Linux. Bueno, podemos encontrarnos con contraseñas o credenciales débiles. Por ejemplo, un servicio SSH expuesto sin restricciones, especialmente si los ponemos en Internet, ¿verdad? Y se deja expuesto y posee credenciales débiles. eh, las mismas pueden llegar a ser obtenidas mediante herramientas de password guessing, password cracking, o utilizando password lists, que son diccionarios de contraseñas comunes, contraseñas más utilizadas, que hoy en día hay muchísimas disponibles en Internet. Tenemos el software desactualizado con vulnerabilidades, que acá, bueno, podemos encontrarnos con este problema tanto en el software del lado del servidor como del lado de aplicaciones clientes, que pueden contener errores que afecten ya sea a la confidencialidad, a la integridad y o la disponibilidad de los datos de usuarios. Misconfigurations, que son errores de configuración, también se lo llama de esta forma. Podemos tener malas configuraciones o errores de configuración a nivel de permisos de accesos en archivos, contraseñas por default que no son cambiadas, eh, páginas de setup o de configuración inicial que se dejan expuestas luego de una puesta en producción de una aplicación, por ejemplo, ¿verdad? Todos estos elementos pueden permitir accesos no autorizados o incluso escalación de privilegios dentro de los sistemas. Por último, puertos abiertos. Esto puede llegar a ser un problema. Muchas veces se dejan puertos abiertos en servidores y estaciones de trabajo que no son necesarios para su funcionamiento. Esto normalmente pasa cuando se hacen instalaciones de software por defecto que de forma predeterminada dejan abiertos puertos que a lo mejor puede ser que no sea, en la práctica no sea necesario tenerlos abiertos. Entonces siempre un puerto abierto puede dejar expuesto a un dispositivo a vulnerabilidades de manera involuntaria. Por eso es muy recomendable eh, cerrar o desactivar los puertos eh, que no son estrictamente necesarios. Bueno, la presentación en sí es bastante corta porque queremos darle foco a todas estas ideas que estuvimos mencionando, más bien en la demostración práctica, ¿verdad? Donde vamos a ir repitiendo algunas de las ideas que ya mencionamos y vamos a ir encontrando seguramente o citando nuevas ideas, nuevos ítems que no los mencionamos en la presentación. Así que vamos
Vamos a proceder a mirar este entorno que tenemos preparado. Vamos a maximizar para que se vea mejor. Bueno, acá tenemos un entorno simple, donde tenemos una máquina Parrot que va a cumplir las funciones de máquina atacante. Y tenemos, por otro lado, este otro equipo, que es el servidor el servidor víctima, digamos. Entonces vamos a proceder a escanear un poquito la red para determinar la dirección IP del servidor víctima. Mi IP es .30, entonces esta sería la máquina víctima. Y vamos a proceder a realizar un escaneo de puertos para determinar qué puertos abiertos tenemos en este equipo. Bueno, acá vemos que tenemos únicamente puerto 80 abierto. Sobre este puerto, para obtener más información, podemos especificar otros parámetros para realizar escaneo de vulnerabilidades. Normalmente cuando se corre, se agrega los parámetros de ejecución de búsqueda de vulnerabilidades, puede demorar un poco más el escaneo. Así que vamos a guardar unos segunditos más. Bueno, teniendo en cuenta que en el equipo ya se nos mostró que posee un puerto 80 abierto, podemos empezar a acceder al mismo mediante el navegador web. Podemos ver que nos responde un Apache, ¿verdad? Con una página de bienvenida por default. Esto también puede ser considerado un problema, un misconfiguration, porque puede revelar información sensible del servidor. De hecho, que ya lo está haciendo. Por ejemplo, acá vemos que es un servidor Ubuntu, que tiene una versión 2 de Apache. Esto seguramente nos va a mostrar acá también en el escaneo de puertos, que ya vemos que ya terminó. Acá vemos efectivamente la Apache, la versión 2.4.29. Vemos que es un Ubuntu, el sistema operativo. Y acá tenemos dentro del resultado del escaneo, enumeración de directorios, de archivos específicamente, que podemos utilizar para de repente obtener mayor información del objetivo. Podemos ver acá un info, un PHP info, digo bien, donde también se puede ver información sensible, muchísima información del equipo víctima, del equipo objetivo. No vamos a estar viendo todo esto por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero vemos que este es otro problema, puede ser considerado otro problema de configuración, otro misconfiguration, es poner páginas de PHP info, ¿verdad? Accesibles a los usuarios. Acá tenemos también un archivo robots.txt. Si lo consultamos, vemos este texto, sar2html, que podría ser el nombre de un archivo dentro del servidor web o de un directorio, ¿verdad? Podemos consultar esto. Y efectivamente nos encontramos que era un directorio que nos muestra una aplicación web, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles de para qué sirve esta aplicación.
Tengo entendido que es un recolector de estadísticas de equipos, de servidores, ¿verdad? Que te permite mostrar en forma gráfica estadísticas, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en eso. Sí, acá lo que nos interesa, o que lo que nos puede interesar, ver acá el nombre de la aplicación y la versión que estamos utilizando de la aplicación. Entonces, hay un sitio que se llama eh, Exploit Database o Exploit DB, donde podemos buscar información de exploits para vulnerabilidades ya conocidas que nos pueden permitir obtener acceso no autorizado al servidor, incluso sin necesidad de conocer credenciales de acceso para autenticarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar por el nombre de la aplicación. Y vemos acá dos entradas. Vamos a consultar ambas. Bueno, acá vemos una vulnerabilidad de Remote Command Execution, ¿verdad? Que probablemente esto nos permita ejecutar eh, remotamente código, realizar inyección de código de sistema operativo. Y acá tenemos unas instrucciones donde básicamente nos menciona que en la URL podemos incluir un parámetro llamado plot, y ahora anda para que se vea un poco mejor, donde ahí podemos inyectar comandos mediante un punto y coma. Vamos a probar. Entonces, acá vamos a inyectar un comando, por ejemplo, un ls. Vamos a ver las instrucciones. Acá dice, luego del command injection, eh, la salida del comando se mostrará en el menú select host. Y acá podemos ver que se nos muestra el resultado del comando ls que acabamos de ejecutar. Y así podemos empezar a probar más comandos, como por ejemplo Juamai, para ver con qué usuario está corriendo el servicio del Apache. Por ejemplo, acá tenemos www.data. Eh, si nos interesa saber qué puertos están escuchando localmente el servidor. Acá podemos ver esto. Vemos que tiene un puerto local, un puerto 53 que está escuchando en localhost, puerto TCP, aparte del puerto 80 del servidor web, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya no está dejando inyectar comandos en el contexto del servidor web. Lo que podemos hacer ahora es establecer una conexión reversa para tener una shell un poco más amigable, por así decirlo, y poder ejecutar comandos de manera más interactiva, más cómoda, ¿verdad? Entonces, esto vamos a cerrar porque no vamos a usar. Una de las formas para establecer conexión reversa, eh, por ejemplo, uno de los métodos que a mí más me gusta es el reverse shell mediante Python, ¿verdad? Donde se puede ejecutar la siguiente secuencia de comandos. Voy a agrandarlo un poco más para que se vea mejor. La siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión reversa contra mi máquina. Entonces, vamos a probar eso, pero primeramente necesito saber si acá en el servidor está presente, por ejemplo, Python, ¿verdad? Entonces, puedo hacer una consulta, nuevamente inyectando comandos. Ahí no nos trae nada, pero podemos probar si tiene, por ejemplo, instalado Python 3, la versión 3 de Python, y ahí vemos que efectivamente lo tiene. Entonces, lo que podemos hacer es copiar esto. Lo pegamos acá y vamos a editar
Vamos a colocar la IP de mi máquina, que es la máquina atacante, puerto 1234. Para eso yo tengo que habilitar un listener para que se pueda conectar contra mi máquina. Acá le cambiamos, vamos a usar Python 3. Entonces, antes que nada tengo que poner en modo escucha un listener. Esto lo puedo hacer con NC, con el comando netcat. Y ahí estoy colocando mi máquina en escucha en el puerto 1234. Y vamos a probar a ejecutar esto. Al ejecutar esto, se debería o sea, ya debería darme acceso a una shell. Ahora mismo yo estoy dentro del servidor. Podemos verlo eso acá. Efectivamente, bueno, estoy acá dentro del servidor. Podemos comprobarlo de esta manera. Sin embargo, estoy con el usuario en el contexto del usuario de www.data, que es el usuario con el cual se ejecuta el servicio de Apache. Para hacer que esta shell sea un poco más interactiva, voy a ejecutar una secuencia de comandos. Unos segunditos. Esto más que nada para que la shell sea un poco más interactiva, nos me permita ejecutar o utilizar las barras, las flechas de desplazamiento, por ejemplo, ¿verdad? A lo contrario, no me dejaría. A ver esto. Ya, ahí lo tenemos. Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, tenemos que escalar privilegios, ¿verdad? Estamos con un usuario no privilegiado. Tenemos un script que se llama linenum. Existe un script que se llama linenum que se puede ejecutar dentro de un servidor Linux para lo que hace el script linenum es, por ejemplo, automatizar la búsqueda de mis configurations, ¿verdad? Volvemos al tema de mis configurations dentro del sistema, mis configurations que nos permitan escalar privilegios, ¿verdad? Entonces, yo tengo descargado un, perdón, linpis es el script, no linenum. Linenum es otro, también en este caso vamos a usar otro parecido, en este caso vamos a utilizar linpis. Entonces lo que voy a hacer acá es, desde mi máquina atacante voy a establecer un servidor web para que me permita copiar archivos, ¿verdad? Entonces esto yo voy a probar acá, voy a probar ingresar a mi máquina, a la dirección de mi máquina atacante. Tengo que especificar el puerto. 8081 es el puerto que establecí acá al setear el servidor web. Y acá tenemos los archivos que voy a necesitar pasar, ¿verdad? En este caso el linpis. Esta sería mi sesión con el servidor remoto. Vamos a intentar descargar con wget. Vemos que se descarga el archivo y seguramente le falta permiso de ejecución. Vamos a activarle el permiso de ejecución para poder ejecutarlo. Y ahí nos va a ir enumerando
los posibles vectores que podemos utilizar para escalación de privilegios dentro de este equipo. Entonces, aguardamos un par de minutos que complete. Esto normalmente toma su proceso, toma su tiempo. Ahí veo que ya salió, generalmente los mensajes te coloca ahí con letra roja, en fondo amarillo, son los que más se debe prestar atención porque indica los vectores que poseen que poseen una alta probabilidad de que sea un vector de escalación de privilegios que pueda ser funcional en el equipo víctima. Y bueno, ahí vemos que ya terminó la ejecución del script y vamos a dirigirnos al inicio del output, donde acá se menciona, por acá debe estar, ahí estamos. Tenemos que es vulnerable a dos vulnerabilidades identificadas con estos CVE. Podemos fijarnos en este. Y vemos que este CVE consiste justamente en una vulnerabilidad de escalación de privilegios llamada PoundKit, ¿verdad? Que es una vulnerabilidad que se descubrió no hace mucho, a principios de este año. Se hizo público su existencia. Es una vulnerabilidad presente en el componente PolicyKit, ¿verdad? Que es un componente que se encarga de controlar y gestionar los permisos, digo, bien, de todo el sistema. Es una vulnerabilidad que estuvo presente más de 12 años sin ser descubierta, ¿verdad? Recién a principios de este año se descubrió. En realidad ya un poquito antes, pero a principios de este año se hizo público, ¿verdad? De manera oficial. Entonces, podemos probar el exploit de PoundKit, que yo ya lo tengo acá, ya lo tenía preparado por una cuestión de tiempo. Tenemos este script que de igual forma, así como hicimos en el caso del script del linpiece, vamos a descargarlo. Y al ejecutar el script ya nos permite ya interactuar con el sistema ya como usuario root, como usuario con todos los privilegios dentro del sistema, ¿verdad? Acá quiero mencionar algo que hasta acá, o sea, ya estamos como usuario privilegiado dentro del servidor, hasta acá no usamos ningún malware. No usamos ningún malware. Usamos inyección de código a través de la aplicación web, usamos un Python que estaba instalado en el servidor web para establecer la shell reversa. Eh, Luego utilizamos el script linpiece. Linpiece sí, hoy en día ya puede que sea detectado hace un tiempo ya por algunos anti-malware, ¿verdad? Sin embargo, eso no impide que nosotros mismos podamos crear nuestra propia versión o edición de linpiece modificada que no pueda ser detectada, por ejemplo. Y por último, ahora ejecutamos el script de PoundKit, que tampoco es un malware, ¿verdad? Y ya estamos como usuario privilegiado. Y acá a continuación, vamos a hacer una breve demostración de ejecución de una muestra de ransomware en este servidor. Y acá quiero hacer una mención a lo que se estuvo presentando, lo que estuvo presentando la expositora Sandra Bonilla en la jornada 1 de Cabacon, que hizo una excelente charla sobre la metodología y el paso a paso que se realiza en un ataque de ransomware, ¿verdad? Donde ahí mencionó, o sea, una frase que todos la verdad que tenemos que ser bien conscientes de eso, que el ransomware no es
doble clic y ya. Tiene todo su proceso de reconocimiento, de escaneo, escaneo de vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades para el acceso inicial. Y ya la ejecución de malware puede ser la última etapa de un ataque, ¿verdad? Que es en forma resumida lo que estuvimos viendo recién, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Tenemos acá, todavía no lo tengo descargado. Bueno, vamos a descargar acá. Este sería el código fuente de la muestra de ransomware que tenemos para probar. Vamos a descargarla acá. Y por acá tenemos las instrucciones para compilarlo. Entonces el binario compilado vamos a pasarlo al servidor atacado. Acá lo tenemos, el archivo. Vamos a pasarlo acá. Vamos a darle permisos de ejecución. Vamos a desconectar de la red mi entorno para evitar cualquier propagación. Ok. Y ahora estamos en condiciones de ejecutar esta muestra. A medida que ya vamos ejecutando, acá podemos hacer un refresh de lo que nos está mostrando el servidor web. Y ya podemos ver que el cifrado se está haciendo en el directorio actual. Solamente en el directorio actual porque es como está programada, codificada esta muestra, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ver, por ejemplo, si intentamos descargar este archivo, intentamos abrirlo, el index.php, que ahora ya lo tenemos cifrado. Y vemos que el archivo queda en este estado, ¿verdad? Ahí vemos que ya termina la ejecución, pero ya antes de que termine incluso ya podíamos ver los efectos, ¿verdad? De la ejecución del ransomware, ¿verdad? Bueno, de esta forma podemos ver de manera rápida y resumida prácticamente cómo un sistema Linux, más allá del malware, que así como les mencioné recién, el malware ya puede ser la última etapa o las últimas etapas de un ataque. Más allá del malware, un sistema operativo, independientemente que sea Linux o cualquier otro, puede tener muchísimos problemas que afecten a la seguridad de los datos que se alojan en este sistema, ¿no? Y todos debemos ser conscientes que debemos procurar para que nuestros sistemas no utilicen credenciales débiles, todos los puntos que mencioné, no utilicen software desactualizado con vulnerabilidades, luchar contra la misconfiguration, puertos abiertos que no son necesarios, ¿verdad? Todos esos problemas que de repente pueden hacer que un entorno quede de esta manera y que el impacto pueda ser devastador para los servicios de las organizaciones. Así que para cerrar un poco, les agradezco su atención y bueno, vamos a quedar atentos al final del live para las preguntas que puedan tener ya sea para Fabio o para mí.